Bienvenido al podcast Tú también, Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. En este capítulo, el 7º de la segunda temporada, te voy a hablar sobre los últimos 2 grupos de obras que componen al Antiguo Testamento. Me refiero a los libros sapienciales y a los libros proféticos. Estos libros tienen una particularidad. Rompen, por así decirlo, con la continuidad del relato. Desde Génesis hasta Macabeos, observamos cierta coherencia en la narración sobre la historia de Israel. Este relato pierde continuidad en los sapienciales y en los proféticos. Estos libros buscan otro objetivo: enseñar y, sobre todo, servir de consuelo a los judíos expulsados de su tierra durante la conquista de Babilonia. Con los sapienciales me voy a centrar en el libro de Job, y con respecto a los libros proféticos, mi mirada va a estar puesta en los 4 profetas mayores. Los libros sapienciales también son conocidos como proféticos, didácticos o morales. Se llamen como se llamen, el objetivo de estos libros es muy claro: apelar a los sentimientos y no a la razón. Los sapienciales incluyen una variedad amplia de géneros literarios. Podemos encontrar desde refranes, parábolas, versos, poesía. Este conjunto de libros agrupa a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Como ya te adelantaba en la introducción, para mostrarte de qué van estos libros, me voy a centrar en el libro de Job. Job es considerada como una de las obras más influyentes del Antiguo Testamento y una obra maestra de la literatura universal, así que nos viene bien para ejemplificar los sapienciales. El libro de Job se divide en 5 partes. La primera corresponde a un prólogo en el cual se nos introduce quién es Job. La segunda parte, donde están los discursos entre Job y sus amigos. La tercera parte es una breve intervención de un personaje que se llama Eliú. La cuarta parte nos habla sobre los discursos del Señor con Job. Y por último, la quinta parte, un epílogo. El libro de Job gira alrededor de una pregunta muy sencilla: ¿por qué a Job, que es el más bueno del mundo, le pasan cosas malas? Por cómo se desarrollan las cosas y las historias en el Antiguo Testamento, podríamos llegar a suponer que, por ejemplo, Job cayó en la idolatría. Ya los primeros párrafos del libro de Job son muy interesantes. Al principio se narra un encuentro entre Satán y el Señor. Satán, que estaba dando la vuelta por la tierra, sube con el Señor y le dice: Job es así de virtuoso solo porque tú lo proteges y lo llenas de gracia. Si le quitas la protección, vas a ver cómo se aleja del camino del bien. El Señor le responde: bueno, alejaré mi mano de Job y lo dejo en las tuyas. Y aquí empiezan las desgracias para Job. Primero pierde sus tierras y la cosecha, después su ganado. Por último pierde a su familia. Aún así, Job mantiene su virtud. De una manera muy inteligente le dice a su esposa: si aceptamos los bienes que Dios nos da, ¿por qué no hemos de aceptar los males? Una forma muy optimista de ver las cosas por parte de Job. Pero con el tiempo, la enfermedad y el sufrimiento de Job empeoraron. Sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, fueron en su auxilio al enterarse de las desgracias de su amigo. Al llegar al campamento de Job, no reconocieron a su amigo por su deterioro físico. Este encuentro de amigos marca el inicio de la segunda parte del libro. Nos muestra una imagen de Job totalmente distinta. Ya no es el Job temeroso de Dios, tolerante y virtuoso que aceptaba los males enviados por el Señor. Ahora vemos a un Job enojado, confundido y desesperado. Podríamos decir que hasta arrogante en algunos aspectos. La narración de esta parte del libro está centrada en la exposición, por no decir en las quejas que hace Job sobre los males que está pasando, y en un segundo lugar, en las palabras de aliento que los amigos le ofrecen para reconfortarlo. Por ejemplo, Elifaz en su primer discurso le dice a Job: siempre has ayudado al necesitado, y ahora que te toca a ti, te vienes abajo. Le recalca que es el hombre quien provoca sus desgracias, y que ningún inocente ha perecido.
Esta intervención de Elifaz es muy interesante. Nos recuerda que Job no sufre por culpa del Señor, lo cual es muy importante para el desarrollo de la historia. Por más buena onda que sus amigos le pongan, Job no escucha. Sigue ensimismado en sus penas. Incluso, Job critica la ausencia del Señor. A esas alturas se siente perdido, solo y abandonado. No entiende el porqué de sus males. Las siguientes expresiones de Job me parecen muy admirables y hasta inesperadas para un hombre que fue el más virtuoso. El Señor si pasa ante mí, no lo veo. Si me roza, no me entero. ¿Por qué buscas mi falta y mi pecado? Investiga si sabes que no soy culpable. Los amigos de Job no pierden la esperanza de levantarle el ánimo. Lo invitan a seguir buscando al Señor y sobre todo a mantenerse en el camino del bien. Si nos detenemos y analizamos un poco esta parte del libro, nos podemos dar cuenta que Job se siente aislado y perdido. Lo que quiere es ser escuchado y saber por qué y en qué falló para poder defenderse. Algunas de las palabras que Job dice acá es, por ejemplo, solo quiero defender mi causa en su presencia, cuáles son mis pecados, cuáles son mis culpas. El humor de Job está empeorando. Empieza a añorar su pasado feliz, aquellos días en que Dios lo protegía, en aquellos días en los cuales era respetado y sobre todo nadie se burlaba de él. Job ya no soporta tanto palabrerío. Para Job es fácil hablar cuando los demás no están en su condición ni experimentan el dolor que él sufre. Les dice a sus amigos: también yo podría hablar como vosotros si estuvierais vosotros en mi lugar. Yo si hablo, no se calma mi dolor. Job, en su desesperación, se pregunta: ¿por qué a mí, que soy un hombre bueno, me pasan estas cosas? Y a los impios que no tienen fe en Dios conservan su fortuna, viven en paz y disfrutan de la vida. Ojo acá. Job coquetea un poco con la idea de alejarse del camino de la rectitud. Incluso Job va un poco más allá. Se va tornando arrogante y soberbio. Esta parte me pareció impresionante. La manera de argumentar de Job es genial. ¿Quién me diera a conocerle y encontrarle? Me acercaría hasta su morada. Presentaría mi proceso ante él, llenando mi boca de argumentos. Clamo a ti y no me respondes. Te has vuelto cruel conmigo. Esperaba felicidad y me sobrevinieron males. Estas palabras van a resonar en la cabeza de Job cuando tenga que sostener su discurso. Aquí es cuando el Señor se hace presente. Tengamos en mente las palabras que pronunció Job anteriormente. Presentaría mi proceso ante él, llenando mi boca de argumentos. El amigo Job va a tener que sostener lo que dice. Hay que prestar atención a la autoridad con la que el Señor se presenta ante Job. ¿Quién es este que enturbia mis designios con palabras sin sentido?, le dice a Job. Recordemos que Job se pasó casi todo el libro, digámoslo así, dudando del Señor, dando a entender que tenía otras cosas mucho más importantes que escucharlo. La respuesta del Señor a Job es muy buena si la relacionamos con las palabras que anteriormente Job había dicho cuando estaba ya totalmente desesperado. Dios se dirige a Job y le dice: ¿dónde estabas cuando yo cimentaba la tierra? ¿Quién encerró el mar con doble puerta? Si lo sabes todo, ¿has conocido la extensión de la tierra? O dime, ¿por qué camino se llega a la luz? El Señor interpela a Job varias veces, lo invita a contestarle una y otra vez. Para mí, esta frase del Señor resume todo. Yo te preguntaré y tú me instruyes. Job se da cuenta que no tiene la boca llena de argumentos, no tiene palabras para replicar al Señor. Job, con humildad, comprende y acepta que ha querido explicar sin comprender las maravillas que lo superan y sobre todo ignora. Al final, el Señor ayuda a Job, le restituye y duplica sus bienes, le devuelve a su familia, a sus hijos y a sus hermanos. Creo que con el libro de Job nos podemos dar una idea clara del objetivo de los libros sapienciales: transmitir sabiduría o transmitir una enseñanza. Otro libro muy interesante para adentrarse en la lectura de los sapienciales pueden ser los Salmos o el Cantar de los Cantares,
pero esto ya va por tu cuenta. En el siguiente bloque te voy a hablar sobre el último grupo de libros que componen el Antiguo Testamento, los libros proféticos. Cuando escuchamos la palabra profeta, no podemos evitar pensar en la clarividencia o en la adivinación. También nos imaginamos al típico personaje misterioso y oscuro con su bola de cristal que predice nuestro futuro. Sin embargo, nada más alejado de lo que en la antigüedad se consideraba un profeta. La profecía fue una institución que nació durante la época de la monarquía hebrea. La palabra profeta deriva del griego y significa hablar en nombre de alguien. No es complicado deducir que en el caso del Antiguo Testamento, los profetas hablan en nombre de Dios y nos comunican su palabra. El profeta habla a través de visiones, sueños, experiencias o revelaciones. Y al contrario de lo que se piensa, los profetas no adivinan el futuro o marcan nuestro destino, sino que más bien proyectan las consecuencias de las acciones presentes. El Antiguo Testamento, aquí hago la aclaración, católico, nos presenta 16 profetas, los 4 mayores y los 12 menores. No es casualidad que estos libros se encuentren ubicados al final de todo el Antiguo Testamento. Desde una perspectiva católica, podemos aventurarnos a conjeturar que de alguna manera marcan la cancha para la introducción de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. De hecho, algunos consideran al libro de Isaías como el más importante en relación con el Nuevo Testamento, ya que fue él quien anunció la llegada de Jesús, otra vez y aclarando para la tradición católica. Pero no me quiero adelantar, ya que lo vamos a ver en los próximos episodios dedicados al Nuevo Testamento. Voy a dirigir mi atención hacia los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero vale la pena mencionar el conjunto de los 12 menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué nos dicen estos profetas? ¿Qué les preocupaba y perturbaba? ¿Qué estaba pasando que decidieron dejar por escrito los miedos de su pueblo? Adentrémonos un poco. Todos estos profetas escribieron en tiempos distintos y cada uno de ellos registró las preocupaciones, aspiraciones y las ilusiones de sus contemporáneos. Si bien cada uno vivió en un tiempo distinto, podemos identificar 3 elementos principales que los vinculan: monoteísmo, mesianismo y un discurso basado en una doctrina social y moral. El primer profeta mayor es Isaías. Este libro se compone de las visiones del profeta durante el siglo VII a.C. Lo podemos dividir en 3 partes. La primera corresponde a la época de los reyes de Judá. La segunda nos muestra el trasfondo histórico del pueblo de Israel durante el exilio de Babilonia. Y acá tenemos historias como el exilio en Babilonia, la misión de Ciro el Persa, la liberación de los deportados, la proclamación de la salvación y la restauración de Jerusalén, entre otros. La tercera parte de Isaías aborda los problemas que surgieron con el regreso de los judíos después de su cautiverio en Babilonia. Después del exilio, los israelitas encontraron una tierra devastada. No había recursos con los cuales sobrevivir, además había tensiones y discusiones teológicas. Es en ese sentido que Isaías pretende con sus profecías proyectar esperanza en la restauración de Jerusalén. El segundo profeta, Jeremías, fue testigo directo de la desaparición del reino de Judá y de la deportación de las personas más influyentes a Babilonia. El libro de este profeta se estructura en 3 partes. La primera incluye los oráculos sobre Israel y Judá. En estos capítulos, el profeta hace hincapié sobre las amenazas y desgracias que han caído sobre Jerusalén. De alguna manera, justifica su caída como un castigo al pueblo hebreo por romper la alianza y violar la ley de Moisés. La segunda parte del libro nos revela los conflictos que había entre los sacerdotes y los falsos profetas. También centra su atención en la reconstrucción futura de Israel. La última parte del libro de Jeremías está dirigida a Egipto y a Babilonia.
Los últimos profetas mayores son Ezequiel y Daniel. Ezequiel, a diferencia de los demás, mantiene un tono amenazador en sus profecías. Sin embargo, también busca ser un medio de consuelo para aquellos que fueron deportados de su tierra. Ezequiel se estructura en 3 partes: juicio y condena de Israel, juicio y condena de las naciones y esperanza y renovación de Israel. El mensaje de Ezequiel se centra en la necesidad de explicar el fracaso que suponía el destierro a Babilonia. Es en este sentido que aborda 3 temas principales: Dios, su santidad y su trascendencia, la fundamentación de la moral, los rituales y la responsabilidad personal, y la esperanza de la salvación. Daniel, por su lado, narra cómo era la vida en la corte del rey de Babilonia, donde se ganaba la vida interpretando los sueños y el significado de los signos del rey. Nos muestra también sus sueños y sus visiones: las 4 bestias, la llegada del Hijo del Hombre, el carnero atacado por un macho cabrío, la prueba del desierto y el perdón. Cerramos el 7º episodio de la 2ª temporada. Si después de escuchar el episodio quieres contarle a un amigo de qué tratan estos libros, le puedes decir: los libros sapienciales son escritos en los cuales se busca apelar a los sentimientos del lector para comunicar enseñanzas y maneras de comportamiento. Pero los libros proféticos recogen las preocupaciones de los israelitas en los tiempos del exilio en Babilonia y se busca que sirvan de consuelo para aquellos que están desmoralizados y alejados de su tierra. Si te gustó el episodio y deseas apoyarme, puedes hacerlo a través de la plataforma Cafecito. Tienes el link en la descripción del episodio. Me puedes seguir en Anchor, Spotify, en YouTube o en Google Podcasts o iVoox. Regularmente estoy publicando contenido relacionado con cada uno de los episodios. Me encuentras en Facebook, en Instagram y Twitter como @bruto también. Y para cualquier consulta, comentario, propuesta de episodio o incluso si deseas sumarte al proyecto, puedes escribirme el correo electrónico que está en la descripción. Soy Enrique y esto fue Tú También, Bruto, un podcast de historia para ti por nativos. Nos estaremos escuchando pronto.